Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas, Swagatam, que diríamos en sánscrito, a esta conferencia, como muy bien ha explicado Lola. Es una conferencia cuyo título ya resume en dos frases el contenido de la misma. ¿Qué es el sánscrito? Es en realidad una pregunta que tiene múltiples respuestas dependiendo de diferentes criterios, perspectivas, intereses. Pero claro, aquí hoy lo que vamos a hacer es intentar responder a esa pregunta vinculada con la segunda línea, el descubrimiento del sánscrito en Occidente. El descubrimiento del sánscrito en Occidente tiene una repercusión mucho más amplia de lo que por lo general se conoce. Entonces nos vamos a centrar en aquello que es menos conocido. Todos o la mayoría de los que habéis estudiado lingüística sabéis que es obvio que el descubrimiento del sánscrito en Occidente fue el motor del nacimiento de la lingüística histórico-comparativa como disciplina científica. Eso es lo que nos dirán todos los tratados de lingüística y eso lo sabemos, está ampliamente conocido y reconocido. Entonces, hoy intentaremos ir un poco más allá y ver otras repercusiones que tuvo ese momento, ¿no?, crucial del descubrimiento del sánscrito en Occidente en el siglo XVIII y XIX. Pero pensaba, preparando esta conferencia y pensando sobre todo en los compañeros de sánscrito de la universidad, que en realidad el descubrimiento del sánscrito es un proceso dinámico, que no tiene lugar solo en el siglo XVIII y XIX con unas personalidades concretas, sino que sigue estando vigente hoy en día. Es decir, es un proceso dinámico que sigue hasta hoy, hasta el siglo XXI y seguirá, seguro. Y una muestra de ello son los alumnos de sánscrito de la Universidad de Barcelona. Cada uno de ellos está viviendo su propio descubrimiento del sánscrito. Me incluyo yo también, porque aunque llevo más de 20 años como docente de sánscrito y más de 25 estudiando la lengua, todavía estoy descubriendo el sánscrito. Así que el descubrimiento del sánscrito por Occidente o en Occidente es un proceso dinámico. Y por eso habíamos pensado con los compañeros de la clase de sánscrito, los diferentes niveles, ofrecer algo diferente a lo que sería una conferencia habitual. Y lo que queríamos ofreceros es una experiencia sonora, vital, porque la lengua sánscrita, su literatura, la más antigua, es de tradición oral. Entonces, la idea es que el sánscrito vivo es el sánscrito sonoro. Así que vamos a recitar una serie de estrofas de la literatura sánscrita que será de alguna manera un recorrido por la lengua sánscrita. Esto también nos habla de una amplitud cronológica muy considerable, es decir, milenios de existencia de una lengua. Por tanto, esas fotocopias todo el mundo tiene. Esas fotocopias que os ha pasado amablemente Isabel son todo lo que vamos a ir cantando, desde lo más antiguo a lo más moderno. Isabel, no sé si tenemos para ir pasando aquí. Perdona, es que no. Es este. Y supongo que es así, ¿no? Vale. Bueno, mientras cantemos, os proyecto esta imagen, luego os explicaré por qué. Lo primero que tenemos es el Rig Veda, que es lo más antiguo que tenemos documentado, los Vedas. Seguramente os sonará la mayoría. Entonces, lo más antiguo que tenemos documentado son los himnos védicos, luego hablaremos un poquito más de ello, y es lo primero que vamos a cantar. Entonces, vamos de lo más antiguo, Rig Veda, pasando por Upanishad sobre esdrújula, Upanishad, es que todo el mundo dice Upanishad, pero no es correcto, es Upanishad sobre esdrújula, y además es una palabra de género femenino, las Upanishad. Así queda grabado. Y las Upanishad serían textos de carácter filosófico de tradición védica también, aunque una lengua posterior. Y en la primera hoja, por último, tenéis una estrofa del Srimad Bhagavata Purana. Los Puranas se consideran el último estadio de la lengua védica, de la lengua arcaica. Y el Bhagavad Purana es el Bhagavata inmaculado, el Bhagavata por excelencia, el más importante de los Puranas. Y esta estrofa es especialmente significativa porque, si os fijáis, hemos puesto de título un pequeño fragmento de la propia estrofa, que es Swasti Astu Vishvasya,
que haya bienestar para todo el universo. Entonces, su asti, bienestar, astu, que es el imperativo, que exista como un valor de exhortación o deseo, que haya bienestar no para mí, no para mi familia, no para mi ciudad, no para mi país, no para mi planeta, no, para todo el universo. Puestos a pedir, pues vamos a ser inclusivos, ¿no? Y bueno, es una estrofa muy hermosa desde el punto de vista de contenido y también desde el punto de vista poético y de sonoramente. Así que vamos a recitar todo esto. Y por último, esto es lo que en principio, teóricamente, habíamos ensayado con los compañeros de clase. Tampoco hemos ensayado demasiado, porque no nos da el tiempo para todo, pero eso era lo oficial. Y a la profesora, que siempre se le ocurren cosas en el último momento, se me ocurrió añadir un hermoso bhajana dedicado a Srimati Radharani en bengalí. ¿Por qué? Porque la lengua sánscrita, además de ser lengua de cultura, ¿no?, la lengua de los himnos védicos, extendida posteriormente como lengua de cultura, es también la lengua madre de todas las lenguas del centro y norte de India, entre ellas, por ejemplo, el bengalí. Y como el bengalí es una lengua realmente, ¿no?, muy fiel a la lengua sánscrita, es, digamos, la más similar desde el punto de vista de vocabulario, además tiene una poesía muy hermosa. Pues vamos a acabar esta primera sorpresa con un bhajana dedicado a Srimati Radharani. ¿Y quién es Srimati Radharani? Srimati Radharani es ella, la protagonista, la que está en el centro del cuadro, junto con Krishna. Krishna sería aquí lo que denominaríamos el ser supremo, la suprema personalidad de Dios, y Sri Radha es su Shakti. Entonces se dice en la cultura védica que no hay Deva sin Devi, y no hay Devi sin Deva. Y juntos, deidad femenina y deidad masculina, forman el absoluto, puro. Entonces él se define como el energético supremo y ella como su energía. Pero no hay diferencia entre él y ella. Se dice que es como el fuego y el calor, como el almizcle y su aroma. Así lo expresan los textos sánscritos y bengalíes. Entonces, la protagonista de este congreso va a ser ella, Sri Radha, porque ella es la todo propicia y eso significa que si empezamos así el congreso, pues va a ir todo muy, muy, muy bien. Y bueno, dos palabras clave de este bhajana. Bhajana quiere decir canto devocional, canto espiritual. Son la palabra karuna, que aparece al final de la canción. Karuna, que quiere decir compasión. Karuna es una palabra de término femenino, karuna, que esto tampoco es casual, y se dice que la deidad femenina por lo general ejerce como intercesora. Entonces es una palabra muy vinculada, no exclusivamente, pero muy vinculada a la deidad femenina, karuna. Entonces ella es la compasión en persona. Y la otra palabra clave es Sakhi. Sakhi quiere decir amiga. Y aparecen mencionar las dos grandes amigas de Sri Radha. Y bueno, es un tema que el otro día lo comentamos con los compañeros de clase. Es un tema que creo que es recurrente en los textos sánscritos, la amistad, especialmente la amistad entre mujeres. Y es un tema que no se ha tratado demasiado, ¿no? Entonces aquí la amistad fiel, veraz, entre Radha y sus dos íntimas amigas, que son Lalita y Vishakha. Y todo esto porque resulta, ¿no? Diréis todo esto porque lo explica, porque resulta que Vishakha se dice que es la maestra por excelencia de este instrumento que vamos a escuchar hoy, denominado Mridanga. Mridanga es el nombre de este instrumento, el Mridanga. Mrid quiere decir barro, clay, y Anga quiere decir miembros. Entonces, alude a que el cuerpo de este instrumento de percusión es de barro, en lugar de ser de madera o de metal como otros instrumentos muy conocidos de India. Y ese cuerpo, en lugar de madera, de ser de barro, le da un sonido especialmente dulce, lo que dicen en sánscrito madhura, un sonido especialmente dulce. Y ella, precisamente, ya sabéis quién es, ¿no? La que está allí sentada con su mridanga. Pues ella, Vishakha, es la maestra por excelencia de este instrumento. Así que tenía que estar también presente para que nos bendiga. Se dice que antes de tocar la mridanga hay que ofrecer respetos y bendiciones a Srimati Vishakha Devi para que lo hagamos con la conciencia adecuada. Y dicho esto, yo creo que podríamos ya ponernos a cantar. Si os parece, las compañeras y compañeros que quieran acompañarme aquí,
Me voy a poner ya el brigada para no despistarme. Y los que estéis sentados también podéis participar, ¿eh? Para no dejar solas a las chicas. Claro, por favor. Alguien guapo. Queremos representación de los alumnos de sánscrito también, no solo las alumnas. ¿Sí? Bueno, primero recitaremos Rig Veda, Upanishad y Srimad Bhagavad Purana, que haya bienestar para todo el universo. Y luego pasaremos al Bhajana. Antes del Bhajana quizá podemos practicar el estribillo. Ah, sí, por favor, si alguien quiere, alguien que sepa... ¿Es del público, si no? Sí, no sé si igual... ¿Tú sabes un poquito de...? ¿No? ¿Alguien que lo tenga más por la mano? Sí, no. Por aquí dicen que sí, ¿eh? Para el Creo que sí, a mí me dijeron que cualquier persona del templo. A mí me dijo antes, los del templo. Bueno, cuando llegue el Bhajana vosotros ya decidiréis. De momento vamos a por el himno a Agni. Vamos a recitar cada una de las estrofas 2 veces, así que en la segunda, si os queréis unir a nosotros, sois más que bienvenidos. Esto es histórico para muchos de vosotros porque es lo más antiguo que tenemos documentado en lengua sánscrita. El primer himno del Rig Veda, dedicado a Agni Deva, el fuego. Agnimile purohitam yajnasya devam prithvijam odaram ratnadhadam. Agnimile purohitam yajnasya devam prithvijam odaram ratnadhadam. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Shanti Shanti Shanti. Swasyastu Vishwasya Kalaprasidatam Yayantu Bhutani Shivam Mitoliya Manasya Bhadram Bhajatana Dokshaye Aveshadam Nomatiravyavaituki. Swasyastu Vishwasya Kalaprasidatam Yayantu Bhutani Shivam Mitodiya Manasya Bhadram Bhajatana Dokshaye Aveshyatam Nomatiravyavaituki. Gokula Taruni Mandala Mahite
Gracias, Tania Mataja. Muy bien, pues luego me preguntan, ¿y cómo es que tienes en el departamento, cómo es que tienes tantos alumnos de sánscrito? ¿Cómo es que tantas personas se matriculan de sánscrito? Pues porque se lo pasan muy bien. ¿No? La lengua sánscrita es la lengua de los himnos védicos, que son los himnos que cantaban los brahmana, los sacerdotes, en la liturgia de sacrificio. Entonces, en el momento del descubrimiento del sánscrito en Occidente o por Occidente, una de las cosas que se van a encontrar es este tipo de escrituras, este tipo de obras que tienen una antigüedad mínima de 5.000 años y, claro, lo que se encuentran no es solo una lengua muy elaborada, con un nivel, digamos, desde el punto de vista retórico, literario, filosófico, muy complejo, sino toda una tradición de recitación que ha hecho que estos himnos sepamos hoy en día cómo se pronunciaban y cómo se recitaban exactamente, lo cual parece un milagro.
E incluso alguien podría pensar cómo es posible. Ha sido posible por una tradición muy estricta, oral, transmitida de maestro a discípulo desde siglos y siglos, en la cual, en esa tradición tan estricta, en la cual se señala cómo pronunciar adecuadamente cada una de las palabras con su acento. Y esto del acento lo digo porque la lengua védica se caracteriza precisamente por tener lo que se suele denominar acento musical, que luego en el sánscrito posterior o sánscrito clásico se perderá. Entonces, cuando se produce el descubrimiento del sánscrito en Occidente, se descubre el texto védico, por ejemplo, pero también los textos antiguos de fonética y gramática que nos describen con todo rigor cómo se pronunciaba, desde el punto de vista del acento y también de aspectos que son lingüística moderna. Bueno, pensaríamos que son lingüística moderna, pero hace más de antes del 800 a.C. ya aparece documentado. La descripción del punto y modo de articulación, por ejemplo, con todo rigor científico, ya está en esos tratados antiguos. Entonces, lo que se va a descubrir tiene esa magnitud, ¿no? Entonces, bueno, aquí os lo ponía simplemente como ejemplo de una tradición muy completa, muy compleja y además muy rigurosa desde el punto de vista de la lingüística, hasta el punto de que estos tres acentos, que son los básicos, el grave, el agudo y el circunflejo, se describen con tanto rigor que se señala incluso que el pico tonal se encuentra realmente en el acento circunflejo, en la postónica. O sea, todo esto es pura lingüística. Y está escrito ya en esos, escrito, es todo tradición oral, está ya fijado en esas gramáticas antiguas. Bueno, aquí, por si se veía más claro, el acento grave es la sílaba de color rojo, la de color lila sería el agudo y luego el circunflejo, que sería el naranja. Simplemente, aquí es simplemente para demostrar que estamos hablando de una tradición literaria de mucho peso. Aquí lo mismo, cada una de las sílabas con su acento particular. Bienvenida, por favor, claro que sí, sí. Y bueno, un detalle también desde el punto de vista cultural, luego cantaremos más. Desde el punto de vista cultural, estos textos o himnos védicos son atribuidos a los denominados rishi. Rishi es una palabra que podríamos traducir como sabio o sabio vidente, y es muy interesante porque ellos mismos se autodenominan drashtri. Son denominados por los demás como rishi, como sabios, o considerados con el título de sabios, porque dice que ellos contemplan la naturaleza y por la pureza de sus mentes y sus corazones, ellos ven más allá del mundo fenoménico, ven más allá de lo que ve el ser humano común, y eso que ven lo vierten en los himnos védicos. Entonces ellos mismos se consideran drashtri, que quiere decir vidente o visionario, es decir, que no se consideran autores. Ellos no creen que sean autores de los Veda, ellos mismos creen simplemente que son un canal de ese conocimiento que es eterno. Entonces, también entramos en un choque, ¿no?, desde un punto de vista de concepción, porque para ellos la autoría no tiene ninguna importancia. Aún así, un detalle que es significativo es que algunos de los fragmentos de los himnos védicos están atribuidos a autoras femeninas, algo que, quizá no se conoce demasiado. Y ellas son denominadas rishi o rishika, con A larga, en femenino, sin más. Simplemente se citan, ¿no?, los autores de cada uno de los himnos védicos. Aunque ellos no se consideran autores, aún así son mencionados, y algunos de ellos eran mujeres. Y la palabra drashti deriva de la raíz verbal drish, que es una abstracción lingüística propia del sánscrito, y drish quiere decir precisamente eso, visualizar, contemplar, ver. Y esto es simplemente para que tomemos conciencia de toda esa complejidad que se encuentra el occidental, ¿no?, el investigador, el occidental que se aproxima a toda esta cultura en siglos pasados. Otra definición de qué es el sánscrito podría ser, la lengua sánscrita es una lengua indoeuropea, madre de las lenguas del centro y norte de India, como os comentaba ahora con el bengalí. Por tanto, aquí ya entramos en la primera influencia evidente de la lengua sánscrita, ¿no? Lo que hemos dicho al principio, la lengua sánscrita es la lengua que, una vez descubierta por los autores occidentales,
podríamos decir que es realmente la que desencadena o el motor del nacimiento de la lingüística histórica o la lingüística comparativa. Es decir, el estudio de la lengua de acuerdo a sus parentescos, a la diacronía, a su evolución, lenguas madres, lenguas hijas, toda esa metáfora de parentesco tiene que ver con ese momento, ¿no?, del nacimiento de la lingüística histórica. Y eso ocurre cuando se descubre el sánscrito. O sea que solo por eso ya, ¿no?, sería. Pero vamos a hablar de lo que no es tan conocido, ¿no? Vamos a profundizar. Simplemente cito el discurso, el famoso discurso de Sir William Jones, que encontraréis en todos los manuales de lingüística indoeuropea. Y bueno, creo que no hace falta ahondar en el tema porque la mayoría lo conocéis, pero sí que me gustaría señalar algo que no se suele comentar. Normalmente pues se dice, ¿no?, que Sir William Jones en la Royal Asiatic Society of Bengal, en su discurso presidencial, él con esta frase de alguna manera marca el motor o el germen de lo que luego será una disciplina científica. Bueno, ya sabemos que a los historiadores también les gusta siempre poner fechas, ¿no? Pero obviamente esto es un proceso paulatino. El sánscrito, sea cual fuere su antigüedad, es una estructura maravillosa, más perfecta que el griego, más abundante que el latín. Claro, ahí está en Bengal, ¿eh? Ya se ha ganado a toda la audiencia. Pero bueno, normalmente a los lingüistas lo que más les interesa es lo que viene ahora. Y además presenta respecto a ambas, tanto en las raíces de los verbos como en las formas de la gramática, una afinidad demasiado estrecha para ser fruto del azar. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque él ya extrae una conclusión lingüística de esa similitud. Aquí tiene que haber un origen común. Pero lo que yo os quería comentar es que cuando dice una afinidad demasiado estrecha, no se suele reparar en el detalle de que decir eso, reparar en eso, significa que esa cultura que puede percibirse hasta entonces como ajena o lejana en el tiempo, ajena culturalmente y también geográficamente, porque en aquella época no era tan fácil llegar a India como hoy en día, ¿no?, resulta que hay una afinidad demasiado estrecha. Entonces esa lengua y esa cultura es hermana, no es algo ajeno, no es algo lejano. Somos hermanos. O podríamos decir la hermana mayor, Didi. Es la hermana mayor, porque la lengua sánscrita obviamente es una muestra de un estadio más arcaico de las lenguas indoeuropeas, ¿no? Entonces, no es algo ajeno o lejano, es algo hermano. No siempre se será coherente con esta interpretación en ese momento, ¿no? Pero ahí está. Y bueno, pues simplemente por citar al famoso Filippo Sassetti del siglo XVI, los que habéis estudiado lingüística indoeuropea, todo esto suena mucho, porque él ya constata estas similitudes. O sea, Sir William Jones no fue el primero, en el siglo XVI ya. Pero bueno, se suele citar Sir William Jones por esa conclusión, ¿no? Esa similitud no es simplemente una anécdota, tiene que ser muestra de un origen común. Y eso llegará a ser el motor de la disciplina histórico-comparativa. Bueno, hasta aquí lo tenéis en cualquier manual de lingüística. Pero vamos más allá, vamos a lo que no se suele explicar. Ferdinand de Saussure, ese también os suena, ¿no?, las de lingüística. De hecho, la mayoría de los manuales suelen definir a Ferdinand de Saussure como el padre de la lingüística moderna. El padre de la lingüística moderna, es decir, ya no la lingüística desde un punto de vista diacrónico, diacronos, ¿no?, a través del tiempo, sino de la lingüística sincrónica. Estoy simplificando mucho, que me perdonen los expertos en lingüística, pero para lo que nos interesa aquí es suficiente. Entonces, la lingüística moderna como lingüística sincrónica, o lo que se le atribuye a Ferdinand de Saussure, la lingüística estructural, analiza las lenguas del mundo de acuerdo a su estructura, a un corte en el tiempo, no tiene nada que ver con la evolución en el tiempo de la lengua o sus parentescos con otras lenguas. Bueno, pues el padre de la lingüística moderna, ya hemos visto que el sánscrito es muy importante en la lingüística histórico-comparativa, pero resulta que el padre de la otra lingüística, la sincrónica, Ferdinand de Saussure, cuando tenía 22 añitos, escribe un estudio que se llama, que bueno, en ese momento es un éxito, que se denomina así, ¿no?, Mémoire sur le système primitif de voyelles dans les langues indo-européennes. Él era suizo y es un tratado sobre el sistema del vocalismo indoeuropeo primitivo. 3 añitos después, con 25,
digamos que defiende su tesis doctoral. ¿Y cuál es el tema de la tesis doctoral del padre de la lingüística moderna? El sánscrito. De hecho, es del emploi du génitif absolu en sánscrito, es decir, el uso del genitivo absoluto en sánscrito. Aquí los que me van a entender son los estudiantes de sánscrito. Para hacer una tesis doctoral entera solo sobre el genitivo absoluto hay que saber mucho sánscrito, ¿eh? Porque es un tema muy específico. ¿Y esto por qué no se explica? ¿No es relevante? Si no se explica, quiero pensar que es porque no se sabe o porque no se considera relevante. Relevante es, me parece que es muy relevante. Puede ser simplemente que no se sepa, ¿no? Tercer aspecto, por si esto fuera poco, ¿a qué se dedicó Ferdinand de Saussure a partir del 1906 en la Universidad de Ginebra? Pues era profesor de sánscrito. Él, que es el padre de la lingüística moderna. Entonces, bueno, segunda repercusión, obvia, ¿no? Es seguro que el estudio de la lengua sánscrita y sobre todo de los tratados antiguos que describen la lengua sánscrita con todo rigor tiene una influencia en el pensamiento de Ferdinand de Saussure cuando escribe ese libro que en realidad es un libro póstumo, ¿no? Ya sabéis que recogen sus discípulos y que da pie al nacimiento de la lingüística moderna. Entonces, el nacimiento de la lingüística moderna tiene como motor también el sánscrito. Dejadme que barra para casa, pero lo estoy justificando, ¿eh? Entonces, esos tratados que impregnan la forma de pensar de Ferdinand de Saussure y los autores de su época son los denominados Shiksha, que son tratados de fonética. Ahí aparece por primera vez el concepto de Sandhi, de alteración fonética, que utiliza la lingüística moderna como un término más, ¿no?, especializado. Shiksha son los tratados de fonética general y los Pratishakya son tratados que nos hablan de cómo pronunciar cada uno de los himnos del Rig Veda, bueno, o de todos los Veda, no solo el Rig Veda. Y claro, estos documentos realmente son documentos de incalculable valor desde el punto de vista histórico, porque son ejemplos concretos. Es, por decirlo así, lo más cercano a tener una grabación de la época, ¿no? Porque te dicen, esta palabra se pronuncia exactamente así, según este punto de articulación y este modo de articulación. O sea que totalmente, desde un punto de vista totalmente riguroso. Claro, esto os lo puede explicar alguien que tiene el bagaje que tuve yo en la universidad, que es estudiar primero lingüística, creer que eso era lingüística moderna, luego hacer una tesis sobre el Taittiriya Pratishakya y descubrir que eso que me habían explicado como lingüística moderna estaba en textos de 800 a.C. en India, ¿no? Entonces dices, bueno, es lingüística moderna, pero resulta que el padre de la lingüística moderna conocía estos textos, ¿no? No es una mera coincidencia, está claro que bebe de esa fuente, lo cual me parece perfecto, ¿eh? Pero ¿por qué no se explica? Y bueno, luego tenemos el Astadhyayi de Pani, que eso ya no sería un tratado de fonética, sino la fonética, el tratado de gramática general, por excelencia. Probablemente a muchos os suena. El Astadhyayi de Panini, que son 8 capítulos, 8 partes, y aquí ya podemos hablar de Bloomfield, que es un poquito más moderno, y Bloomfield y otros lingüistas se sienten tan admirados por la perfección descriptiva del Astadhyayi de Panini que lo define como uno de los mayores monumentos de la inteligencia humana. O sea, ahí hay como una admiración, ¿no? De hecho, dice que ninguna otra lengua hasta el día de hoy, en su época, ha sido descrita de forma tan perfecta. Queda bastante claro, ¿no? Y, bueno, por si no lo conocéis, pues buscáis en el libro de Language, en el prefacio, en el prólogo, y aquí aparece, ¿no?, esa idea. Autores como Bloomfield reconocieron abiertamente su admiración por el nivel alcanzado por los antiguos gramáticos sánscritos hasta el punto de definir la gramática de Panini, denominada Astadhyayi, las 8 secciones o capítulos, como uno de los mayores monumentos de la inteligencia humana. Obviamente que se siente inspirado por ello en su técnica descriptiva. Y bueno, ya sabéis que también es uno de los principales autores de lingüística estructuralista de Norteamérica. No other language to this day has been so perfectly described. Términos como Sandhi y Swarabhakti son términos que aparecen en estos tratados que os acabo de proyectar, en los Shiksha, en los Pratishakya, en el Astadhyayi. Y son términos que se utilizan hoy en día en lingüística, no solo aplicados al sánscrito, sino a cualquier lengua del mundo. Sandhi, podríamos decir
que literalmente, en sánscrito significa contacto, pero en lingüística moderna alude a alteración fonética, ¿no? Como en los tratados de lingüística sánscrita. Y Swara Bhakti podríamos decir apéndice vocálico. Entonces, se utilizan como términos técnicos en lingüística, pero no sé si todo el mundo recuerda de dónde vienen. Y, bueno, como sabía que no teníamos excesivo tiempo y no quería tampoco excederme con citas, he escogido para la tercera influencia de la lengua sánscrita en ese descubrimiento, he escogido 2 obras literarias. Entonces hemos visto la influencia del sánscrito como comparación, ¿no?, con otras lenguas del mundo, y de ahí surge la lingüística histórica, la influencia del sánscrito en la lingüística moderna estructuralista, sobre todo por los tratados que hablan de la lengua sánscrita con una perfección, con un rigor filológico que quizá no esperaba Occidente encontrar. Y la tercera influencia sería desde el punto de vista de la literatura, es decir, con esa lengua viene toda una cultura y una literatura. Obviamente que he escogido estas 2 obras porque son de las primeras que se traducen, pero hay muchas más. Por supuesto se traducirá la obra épica Mahabharata, la Bhagavad Gita, que es la obra por excelencia, ¿no?, conocida por todos, también Ramayana, ¿no? O sea, toda esta parte épica también es traducida, pero he escogido estas 2 obras literarias de sánscrito clásico como ejemplo de esa influencia. También hay que entender que los primeros descubridores, digamos, del sánscrito en el siglo XVIII y XIX hacen un esfuerzo sincero por estudiar la lengua, pero les falta un pequeño detalle, es irónico, que es el conocimiento de la cultura. Entonces ellos son hijos de su tiempo, con sus propios prejuicios y con su conocimiento limitado. Y si accedéis, sería muy interesante observar la evolución de las traducciones de obras literarias sánscritas desde el origen hasta hoy en día, ¿no? La evolución también en esa aproximación. Porque en esas primeras traducciones uno se da cuenta de que entienden la lengua sánscrita, pero no saben que están traduciendo, ¿no? Porque es un contexto que les viene de nuevo. Muchas veces también su parámetro es la cultura grecolatina. Entonces, a imagen y semejanza de la cultura grecolatina, para ellos es muy difícil entender al principio, que, por ejemplo, que la cultura védica es monoteísta en realidad. Porque los propios Vedas dicen, hay un himno que es muy famoso que dice, aquel que los sabios mencionan con diferentes nombres, pero es que es solo uno, Eka. Entonces, claro, al ver esa manifestación de Dios tan diversa, en masculino, en femenino, en diferentes formas, no solo en ser humano, sino también en otras formas como animal, pues esto les descoloca un poco, ¿no? Entonces dicen, bueno, a imagen y semejanza de la cultura grecolatina, pues politeísmo, pero es un error. Es un error, esto que ocurre a veces con los errores, que se reproduce y luego, curiosamente, se imita por la propia cultura nativa. Entonces, alguien tiene que decirlo. Entonces, bueno, simplemente estas 2 obras, Abhigyana Shakuntala y el Gita Govinda, son 2 obras ya de literatura sánscrita clásica, por tanto, literatura escrita, literatura culta. Y el primero, Abhigyana Shakuntala, quiere decir literalmente el reconocimiento de Shakuntala. Es una obra del gran poeta Kalidasa, Meghaduta es otra obra del mismo autor, y de Kalidasa se suele decir, porque él es de la época dorada, digamos, de la literatura sánscrita clásica, y se dice que él es el maestro en el Dhwani, que es una palabra también muy importante que fascinará a los autores occidentales que descubren esta literatura, porque Dhwani sería algo así como la maestría en la evocación, en no darlo todo de forma explícita. Entonces, Dhwani se suele traducir como la potencia evocadora de la palabra poética. Y en eso es experta la literatura sánscrita clásica. Y bueno, simplemente como detalle también en estas relaciones, la palabra abhigyana, que quiere decir reconocimiento, alude a un topos literario que es cuando en la historia, en la narración, normalmente en el desenlace, se produce el descubrimiento de un personaje de la historia, ¿no? Y resulta que ese topos literario existe exactamente igual en griego. Anagnorisis quiere decir lo mismo, reconocimiento. Es la misma etimología y tiene el mismo uso. Yo a veces en clase pongo el ejemplo, si os sirve, de la Odisea, cuando regresa Ulises de incógnito, vestido de vagabundo, y la nodriza que lo ha cuidado de pequeño le lava los pies. Y descubre, ¿alguien sabe qué descubre? La cicatriz. Dice, este es mi Ulises, que yo lo he alimentado, lo he nutrido, ¿no?
Entonces, en ese momento se produce el descubrimiento de Ulises, ¿no? Pues lo mismo ocurre con Shakuntala, que es el personaje protagonista en esta obra. Y bueno, simplemente la anécdota de este topos literario que existe en ambas culturas. Shakuntala en realidad es un personaje que ya aparece en el Srimad Bhagavatam, en el Bhagavad Purana, es decir, en textos más antiguos, y en el Mahabharata. Aquí lo que hace Kalidasa es tomar a Shakuntala como protagonista de la historia. Una mujer que está por encima de las circunstancias, podríamos decir. Y bueno, es una obra clásica, muy, muy importante, y es de las primeras traducidas. Entonces, ¿quién fue uno de los primeros traductores? Pues claro, Sir William Jones, ¿cómo no? También es traducida al alemán en aquella época, y Herder y Goethe simplemente la leen y se sienten maravillados, ¿no? De esa belleza, fascinación de lo que para ellos, lo que ellos en ese momento perciben como algo exótico, ¿no? Maravilloso, pero desde el punto de vista de la cultura del momento. Y bueno, simplemente como señal de esa fascinación por la literatura sánscrita, simplemente citar que el Fausto de Goethe, el prólogo en el teatro del Fausto de Goethe está inspirado, no voy a decir copiado, porque Goethe no es cualquiera, y además él no lo ocultaba, al contrario, pero sí se ve inspirado por el prólogo en el teatro de la obra de Shakuntala. Entonces, si leéis una traducción de momento, hasta que sepáis sánscrito, una traducción del prólogo del teatro en Shakuntala y de Fausto, veréis las similitudes, y es muy hermoso verlo también, ¿no? Porque es un juego del poeta. Y además le dedica a la obra Shakuntala un himno. Claro, Goethe no es cualquiera, ¿no? Que el propio poeta le dedique un himno de glorificación a Shakuntala, pues es muy significativo. ¿Alguien conocía este himno? ¿A que no? ¿A que nadie lo conocía? Pues ahora ya lo conocéis. Bueno, él lo decía en alemán, que seguro que suena muy bonito. ¿Quieres las flores de primavera y los frutos de otoño? ¿Quieres lo que sacia y alimenta? ¿Quieres comprender cielo y tierra en una sola palabra? Con nombrarte yo, Shakuntala, ist alles gesagt. Esto lo dice Goethe. Claro, lo interesante aquí es que no lo dice cualquiera, ¿eh? Lo dice un gran poeta. Y aquí una imagen que ya introduce un nuevo tema, que no vamos a extendernos con ello, pero simplemente esta conferencia pretende ser cuerdas de las cuales tirar, de las cuales investigar. Este es un autor que se llama Varma, Ravi Varma, un pintor muy famoso de la época del siglo XIX, que si os fijáis, no sé si veis estas dos representaciones de Shakuntala, la de Ravi Varma, siglo XIX, si os fijáis, tiene una estética muy occidental, porque él estudia con un pintor holandés. Entonces, es Shakuntala, pero representado por una persona nativa que ha estudiado con un profesor de arte occidental. Entonces, en el siglo XIX ya tenemos ahí, ¿no? Todo un mundo, ¿no? que se podría estudiar, porque la pintura de este autor se convierte en algo icónico en India, ¿no? Ravi Varma es como, ¿no? Es como algo así como Velázquez, por decir algo, ¿no? Y aquí una representación más clásica, tradicional, de acuerdo al propio arte, ¿no? Nativo. Shakuntala. Y bueno, Gita Govinda, acabamos la conferencia, vamos muy mal de tiempo, supongo, ¿no? 5 minutitos, con 5 minutos tengo de sobras. Muy bien, pues el Gita Govinda. Acabamos la conferencia con la magna obra Gita Govinda. Se dice del Gita Govinda que es tan hermoso que solo para poder leer el Gita Govinda en sánscrito ya valdría la pena estudiar sánscrito. Solo por eso. Y en cualquier universidad en la que se estudie sánscrito, ya sea Occidente o en India, seguro que en el currículum está el Gita Govinda, porque es la obra por excelencia. Es una obra que su autor es Jayadeva Goswami, siglo XII después de Cristo. Fijaos que en una hora hemos hecho un viaje desde 5.000 años hasta 12 después de Cristo, ¿no? Eso es el sánscrito. Por supuesto que sigue después, ¿eh? Y Jayadeva Goswami tiene una característica, y es que él es un poeta erudito como Kalidasa, tanto como Kalidasa, pero además es un místico. Entonces es una obra que se hará popular no solo entre la élite erudita, sino también en el pueblo llano, por su significado profundo desde el punto de vista espiritual. Gita Govinda, ¿os suena esta obra? Gita Govinda.
Pues ya, ahora ya sí. Gita Govinda. Bueno, un detalle interesante. En lo que decíamos, ¿no? Para poder comprender el Gita Govinda, que es una obra muy profunda, desde el punto de vista filosófico y simbólico y espiritual, hay que conocer el contexto. Es imposible traducir esto de forma adecuada si no conoces el contexto. Entonces, por ejemplo, simplemente como un ejemplo, ¿no? En el principio de la obra del Gita Govinda, en los primeros poemas, Jayadeva cita a Padmavati Devi. Padmavati Devi. Padmavati Devi es un nombre de Lakshmi. Lakshmi es la deidad de la prosperidad, es la esposa de Vishnu. El Gita Govinda, el protagonista del Gita Govinda es Govinda, Krishna. Krishna y Vishnu son el mismo. Por tanto, el poeta está citando a la esposa de Vishnu o Krishna, ¿no? Lakshmi o Radha, que es la misma. Entonces, Padmavati Devi simplemente es un nombre de Lakshmi, que quiere decir la poseedora del loto, porque la flor del loto es un emblema de Lakshmi, Padmavati Devi. Pero resulta que Padmavati Devi era la esposa, el nombre de la esposa de Jayadeva Goswami. Entonces él está citando a Lakshmi, pero está firmando con el nombre de su esposa en la obra. Esto las personas en general no lo saben. ¿Y quién era Padmavati Devi? Todo el mundo conoce a Jayadeva Goswami, pero ¿quién conoce a la venerable Padmavati Devi? Pues hoy la conocemos. Padmavati Devi era la principal bailarina del templo de Jagannath Puri en Orissa. ¿Y qué bailaba ella? Bailaba Odissi, que bueno, también está muy bien traído porque luego vais a tener una muestra de danza Odissi, así entenderéis más el significado profundo de la danza Odissi. Odissi es la danza tradicional dedicada a la deidad del templo de Jagannath Puri, que es Jagannatha, el Señor del Universo, que es, bueno, es una manifestación más de Krishna, pero muy particular, ¿no? Con estos grandes ojos, esta sonrisa. Y esa danza, la danza Odissi, se caracteriza, simplificando muchísimo, que es una danza milenaria muy compleja, se caracteriza por lo que se denomina Tribhanga, 3 curvas. Tiene una particularidad que es esa triple curva, Tribhanga, que ahora explicaremos un significado que tiene profundo también dentro de la literatura sánscrita. Entonces, bueno, simplemente para ubicar, la danza que vais a ver luego nace aquí, en Odisha o Orissa, y debajo de Bengala Occidental, donde está la ciudad de Jagannath Puri y donde nace esta danza hermosa que bailaba Padmavati Devi, que era la principal bailarina del templo de Jagannath Puri. Esta danza, en origen, era totalmente dedicada a la deidad, o sea que era, digamos, de espaldas a los fieles, por decirlo así. Luego se ha contextualizado, ¿no?, en el contexto moderno, digamos, en el ámbito pues, de lo que sería el eranga, ¿no?, el escenario, de cara a un público, pero en realidad la danza Odissi es una práctica espiritual y estoy segura que todas las bailarinas de Odissi que vendrán hoy lo sienten así. Pero bueno, originalmente era de espaldas al público, digamos, ¿no? Era para Dios, no era para los demás, ¿no? Y bueno, aquí tenéis detrás el templo de Jagannath Puri y una bailarina de Odissi, que luego lo veréis mejor en vivo y en directo, ¿eh? El templo de Jagannath Puri, donde nace esta danza. Y, bueno, quizás os suena las procesiones de los carros que se celebran cada año en Jagannath Puri del Ratha Yatra, ¿eh? Ratha Yatra simplemente quiere decir procesión de carros. Esto es simplemente para ubicar, culturalmente. Odissi y Tribhanga. Resulta que Tribhanga, esa triple curvatura de la danza Odissi característica, es un término que originalmente se utiliza para una deidad en concreto, que es Krishna con su flauta. Tribhanga Lalita es un nombre de Krishna y alude a las 3 curvas de la forma de Krishna tocando su flauta. ¿Cuál es el significado profundo de todo esto de acuerdo a las escrituras? Él, como es Dios mismo, representa toda la existencia, la existencia completa. Entonces las 3 curvas representan los 3 sistemas, directamente a Krishna. Por eso se dice que la danza Odissi, por su propia naturaleza, es consciente de Dios, porque está en el propio gesto Tribhanga está Krishna mismo. Y si os fijáis, la danza nos está explicando algo, ¿no? Porque es muy hermosa, es muy bella, lo que veréis luego, simplemente estéticamente es muy hermoso, pero detrás hay un contenido, te está narrando algo, ¿no? Y aquí, si os fijáis, bueno, he intentado hacer un poco una similitud para que veáis que ella está explicando algo, ¿no? Algo que tiene que ver con las escrituras. Y el Gita Govinda, que es esta obra con la que acabamos hoy,
es una obra que narra el amor entre Sri Radha y Krishna, cerramos como abrimos, y en realidad de lo que está hablando es del amor de Dios con su devoto puro. Por tanto, aunque parece un relato de amor común, en realidad hay que leerlo en clave mística, y si no, no se va a entender nada. Entonces, de ahí la importancia de conocer el contexto para poder traducir adecuadamente, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante desde el punto de vista histórico es que el Gita Govinda es la primera obra en la que aparece por escrito cómo debe cantarse cada uno de los poemas. O sea que es un poema escrito, pensado para ser cantado, escenificado, porque es teatro, y para ser bailado. Entonces aparece cada raga y cada tala, cada ritmo y cada modalidad. Es la primera vez. Entonces, esa bailarina probablemente estaba representando un fragmento del Gita Govinda. O sea, el Gita Govinda se representa en Danza Odissi también. Bueno, simplemente algunas ilustraciones del Gita Govinda. Jayadeva, representado como un místico. Ay, perdón. Aquí Jayadeva visualizando a Radha y Krishna. Este dibujo es muy interesante porque Jayadeva es del siglo XII después de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que él no se inventa lo que escribe, él lo ve en sus éxtasis, él lo ve, lo visualiza y lo vierte por escrito. Esa es la percepción de la propia cultura. Y bueno, acabamos con este concepto, Dashavatara. ¿Y esto por qué? Porque el primer himno del Gita Govinda resulta que habla de los Dasha Avatara, los 10 descensos de la deidad, que es un tema que a priori no parece que tenga demasiada relación con lo que es el Gita Govinda en sí, que es la relación de amor entre Radha y Krishna, es otro tema. Entonces, el poeta nos hace preguntarnos a todos, ¿y esto por qué? ¿Esto a qué viene aquí al principio, ¿no? Dashavatara son las 10 principales descensos de la deidad con un propósito concreto, ¿no? Normalmente restablecer el dharma, ¿no? De alguna forma en concreto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? Los himnos del Dashavatara. Porque Jayadeva, que ya conocía nuestra ignorancia, nos dice al principio de la obra, cuidado, de lo que estoy hablando aquí es de Dios mismo. Esto es un texto de tipo místico, hay que leerlo en clave de amor mística. Por eso los primeros himnos están dedicados a Vishnu mismo, ¿no? Para señalar eso. Entonces, bueno, se me había ocurrido que para acabar como hemos empezado, esto está improvisado, me van a matar los alumnos, esto ha sido idea de última hora, entonces vamos a acabar como hemos empezado, recitando, también para que experimentéis la belleza de esta gran obra que es el Gita Govinda. ¿Y qué vamos a cantar? Pues la cuarta estrofa de ese primer himno, no la tenéis, solo está proyectado. Es que ha sido idea de última hora, ¿eh? Entonces vamos a acabar recitando esta cuarta estrofa del himno a las 10 manifestaciones de la deidad, los 10 descensos. La cuarta, que es muy muy famosa porque es la manifestación de Dios como protector. Entonces hacemos una cosa, la canto una vez y luego cantamos todos, ¿eh? ¿Me seguiréis? Sí, ¿no? Es fácil, es fácil. Tavakara kamala varenakam adbhuta shringam dalita hiranyakashipu tanubringam keshavadrita narahari rupa jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare. Venga, ahora todos. ¿Sí?
esperabais, pero no sé si os habrá gustado o no, si lo habréis disfrutado o no, pero creo que esto no es lo que os esperabais, eso seguro, No. Muchas gracias por vuestra atenta escucha, de verdad. Creo que es algo compartido, Elena, o sea, no había mejor manera de empezar este encuentro que estamos aquí fraguando. Creo que es una de esas sincronías cósmicas que pasan en la vida a veces, y es encontrar a una persona como Elena, que la habéis conocido hoy, que es tan extraordinaria y tenemos el honor de tener en la casa. Por tanto, gracias eternas, muchísimas gracias por los buenos augurios. Creo que es el presagio de cosas bonitas que van a pasar en los 3 días que nos esperan. Yo me pongo con practicantes, ¿sí? Ahora el programa sigue de la siguiente manera. A las 12